Para adelante. Hola, ¿cómo están? No sé si hay gente conectada. No, ahorita no hay nadie conectado, así que no te preocupes. Pero ahí te ves bien, ahí ya te ves completa. Yo también me veo completo. Eso está padre. Hola, ¿cómo están? Estoy aquí con Euge. Y bueno, la verdad es que prefiero que tú te presentes. Ok. Cuéntanos quién eres, Wow, qué pregunta. Ajá. Pues soy... Bueno, soy periodista y locutora. Vivo en México desde hace 7 años, pero soy argentina y pues nada, como le puede haber pasado a muchos o no, pero la realidad es que el amor me trajo para acá. Yo tenía como una historia previa con México muy bonita de cariño genuino desde mucho tiempo antes, y conocí al que hoy es mi marido en un evento en Guadalajara, y algún tiempo después nos hicimos novios y había como que decidir qué onda porque no se podía no estábamos tan cerquita como para vernos cada fin de semana. Y nada, pues nos decidimos que México era el lugar donde queríamos estar, de las dos alternativas que teníamos, y entonces nos casamos aquí y estoy aquí desde junio del 18. Entonces, pues nada, es muy bonita esta ciudad con todos sus contrastes, pero sí fue como un sueño cumplido, porque la verdad es que México y yo teníamos una relación entrañable desde hace tiempo, pero nunca pensé que iba yo a acabar aquí. La verdad, eso fue como un extra, digamos. Entonces que era como un sueño hecho realidad. Sí, claramente. Sí era. Oye, y cuando llegas, cuéntame eso, porque el video que estamos haciendo ahora tiene que ver con trabajo, ¿no? Con buscar trabajo, tener trabajo. Cuando llegaste, ¿empezaste a trabajar? No, de hecho, cuando me fui de Argentina, estaba yo trabajando en una radio muy conocida de allá. De hecho, era creo que la más conocida. Ajá. Haciendo monitoreo de medios hacía para esa radio. Estaba padre el trabajo, y lo disfruté en su momento. También sentía que era como un ciclo agotado, pero también en un trabajo que no se podía hacer como tan a la distancia por un montón de cosas, porque las radios que se monitoreaban eran locales, por la diferencia de horas, porque bueno, en fin, era complicado como retomarlo. Entonces lo dejé. No me arrepiento, claramente. Cuando uno hace cambios de vida así como tan radicales, pues eso, ¿no? Como que unas cosas por otras. Sí. Y no, la verdad es que llegué aquí, tenía como muchas cosas claras. Boda, bueno, novio, sentimientos, boda, casa, así, pero de trabajo en ese momento no tenía absolutamente nada. Tenía como muchas ganas de hacer cosas. Pero pasó bastante tiempo hasta que empecé a trabajar aquí, buscando. Yo llegué en junio, pasó justo un año, fíjate, ahorita que lo pienso, porque yo llegué en junio del 18 ya definitivamente para quedarme. Ya mis escapaditas no eran de vacaciones y de conozcamos la ciudad y hagamos turismo, ¿no? O sea, era como ya para quedarme. Y empecé a trabajar aquí en la UNAM, en la Gaceta Digital, pero era en junio del 19. Entonces justo sí pasó un año entre que llegué y dizque me acomodé y empecé. Oye, ¿encontraste obstáculos para encontrar trabajo? Menos que ahorita, pero que estoy como más o menos en las mismas. Pero sí, es complejo, es muy complicado. Yo, a ver, sin intención de dar cátedra ni de decir absolutamente nada que se tenga que tomar como taxativo, firme y la verdad revelada, me parece que la inclusión laboral de personas con discapacidad es una de las asignaturas pendientes de México, y para no ser injusto, diría de México, de Argentina, de muchos países de Latinoamérica, también a lo mejor de Europa, nada más que ahí sí hay
otros mecanismos mucho más aceitados, por ejemplo, para las personas ciegas, que aquí no existen, en Argentina tampoco, en fin. Es muy complejo, muy difícil es difícil de afrontar, difícil de sobrellevar y difícil de convivir con eso. También es difícil buscar porque parece que cuanto más específica eres, menos posibilidades tienes que debería de ser al revés, ¿no? Según yo. Si eres como más específica en lo que quieres, a lo mejor es más fácil, pero no pasa. Tal vez tenga que ver con la profesión, digo, la comunicación, a ver, yo estudié periodismo y me encanta, estudié locución y me siento como pez en el agua, y nunca en la vida hubiera estudiado otra cosa, pero tal vez, si sabía que iba a ser tan complicado y me decían, oye, si tú estudias, es que no se me ocurre ni siquiera con qué compararlo, no sé, costura, o bueno, no sé, cualquier cosa, pero ahí luego vas a tener trabajo, a lo mejor hubiera, digo, a ver, no hubiera cambiado nunca la vocación por la profesión, y creo que lo ideal es eso, ¿no? Es poder conjuntar tu vocación con tu profesión. A mí me pasó a lo largo yo acabé la carrera híjole, qué feo hacer estas cuentas, en el 2000, en abril, o sea que ya llovió desde hace mucho tiempo. Sí. Y la verdad, en muy pocas ocasiones te puedo decir que, y lo digo porque también estuve en Argentina, como dije antes, hasta el 2018. En muy pocas ocasiones te podría decir que pude como hacer eso, ¿no? De juntar la vocación con la profesión. Ok. Oye, estas cosas que dices que están más aceptadas en Europa que en Latinoamérica, México, Argentina, ¿qué son? ¿Qué es esto que nos falta aquí? Híjole. Sensibilidad, tal vez. Ok. Mecanismos que te permitan ejercer el trabajo para el que se supone que te preparaste, sin pensar en lo que te falta, sino en lo que tienes, ¿no? Okay. A ver, cuando yo digo de cuestiones aceitadas, me refiero particularmente en España, por ejemplo, que está la ONCE, que es la Organización Nacional de Ciegos Españoles, tienen, no sé, como esto de la lotería, ¿no? La venta del cupón y los kioscos, y tengo una de mis mejores amigas trabaja en eso, entonces estoy como bastante al tanto de. Sí. Y está muy bien, porque tiene sus bemoles, como todos los trabajos, y sus más, y sus menos, y sus altas, y sus bajas, pero es un trabajo estable, honrado, que te permite de alguna manera, pues, sustentarte. Ella no está casada, pero entonces viaja y va y viene y puede como decidir planear, o sea, es como elemental lo que digo, pero de hecho la falta de trabajo, entre muchas otras cosas que te frustran, te topa con esto, de que llega un momento en que no puedes proyectar, ¿no? Claro. Y eso no quiere decir que, a ver, no estoy diciendo que no tengas para comer ni nada parecido, pero la realidad es que no puedes pensar a largo plazo, ya no digamos a largo, a mediano, y además está muy cañón porque llega un punto en el que empiezas a dudar de pues no yo de mí, pero a lo mejor sí como de tus propias capacidades profesionales, o sea, dices, sí, no sale porque será que no voy a dar el ancho, pero después cuando te pones a pensar y cuando ves como todo lo que haces y te das cuenta, como en mi caso, en este momento, que bueno, pasé primero por la UNAM, después por otro lugar, que no fue como muy feliz, pero bueno, fue como una experiencia, ¿no? Ajá. Y entonces ahora pues estoy en la misma, en las búsquedas, pero de hecho cuando entré está muy chistoso, si esa fuera la palabra que cabe, porque ni cuando entré a la UNAM la primera vez había buscado como tanto trabajo como ahorita, sin suerte. Entonces, digo, sí es muy complejo. Creo que todo tiene que ver con el pararte en la capacidad de la persona. Yo no estoy buscando trabajo de arquitecto o de dibujante o claro, de cocinera
o de costurera, como dije hace rato. Estoy buscando de periodista, de locutora afines. Vaya, ni siquiera estoy buscando trabajo de, no sé, de publicista, porque si bien tuve en la carrera como una de las materias, entiendo claramente que ese no es mi fuerte, pero llega un punto en el que empiezas a aplicar como a todo lo que se te cruza en el camino, porque a lo mejor algo chicle y pega, ¿no? Sí. Entonces, pero ni chicle ni pega. Entonces, es como muy complejo, digo, es como absolutamente personal esta experiencia, pero sé por de buena fuente que no soy la única persona que lo vive ni la única a la que le pasa. Cada uno lo vive de una manera súper, súper personal, súper íntima y súper compleja, porque también creo que esto tiene un tiempo, ¿no? Hay un tiempo en el que, como cuando eres niño, crees que, no sé, es el 5 de enero en la noche y entonces al otro día van a llegar los reyes y entonces vas y pones no, o sea, el agua y el pasto y los zapatos y entonces los regalos. Y luego vas creciendo y ya no lo haces porque te das cuenta que no es el caso, pero te dura como esa ilusión de, bueno, cuando era niño lo hacía y la verdad lo vivía padre y me gustaba y me hacía bien y estaba bonito. Y pasa el tiempo y ves eso mismo de otra manera. Pues con la búsqueda de trabajo, ahora que lo digo, lo estoy pensando porque confieso que no lo había pensado hasta ahorita que se me ocurrió esta metáfora, pero ahora que es eso, ¿no? Empiezas como muy arriba. Hombre, yo voy a comer el mundo. No sé, hasta pensando que casi al ruedo en el que estás, en mi caso como a los medios, como que no se pueden perder de tu talento, ¿no? Entonces estás como, no, hombre, o sea, yo al segundo mes ya encontré y ya dentro y ya... O sea, claro. Y luego vas bajando y te bajan las expectativas pero lo peligroso de eso, que de eso sabes tú más que yo, es que no solo te bajan las expectativas, sino que te baja te bajan las ganas y te baja la energía positiva respecto de esto va a pasar. Empiezas a pensar que no va a pasar y entonces está como más difícil de sobrellevar. Pero eso es como absolutamente íntimo y personal. Lo que sí es cierto que a lo mejor es más social y me gustaría como que quedara un poco claro es que nada que sea solo de ida te puede llevar como a buenos resultados, ¿no? O sea, a ver, todos los vínculos son de ida y vuelta. Uh-huh. El tuyo conmigo, el mío contigo, el de los amigos, el de la familia, el de la pareja, o sea, y el laboral. O sea, si tú buscas y vas y mandas y entonces envíe currículum a tal lugar y mandas currículum, datos de contacto con fulanita de tal y marcas a un número de teléfono que te entra un buzón o que directamente no te contestan o que te entra la musiquita esa clásica de la llamada en espera o te postulas en un montón de portales, aplicas y no te contestan nada más que un algoritmo que dice que te llega por correo electrónico y te dice buenas noticias, el reclutador de tal vacante vio tu perfil, estate atenta, estás atenta y no pasa nada. Entonces, digo, todo lo que sea de nada más de ida y no de regreso, aunque sea para decirte, oye, no, qué mala eres para este puesto, porque yo no creo ser como la mejor en todo, pero sí tengo súper claro que hay cosas donde podría aportar cosas y también como aprender y recibir y dar, ¿no? Claro. Entonces esta cosa de que todo lo que sea nada más de ida, pues como que no te lleva a ningún lado, ¿no? Entonces está... Claro, y pensaba ahorita que decidimos ponerle aquí como título ceguera contra trabajo, ¿no? Versus trabajo, que era un título corto y por eso lo elegimos así. Pero, entonces, ¿qué? Y hablabas de sensibilizar. Es que solo desde el título, si te pones a verlo como desde fuera, o sea, si no lo hubiéramos puesto tú y yo, está cañón, ¿no? Sí. Porque no debería ser así. O sea, debería ser, no sé, ceguera
a favor de trabajo, ceguera y trabajo una misma cosa. Y la verdad es que sí, aun cuando haya gente que me lo pueda rebatir, y qué bueno, porque se supone que es a eso a lo que aspiramos, qué bueno, ojalá suceda, ojalá después de este video me digas, oye, ¿sabes qué? Que salieron un montón de comentarios que como que ceguera versus trabajo, que no, o sea, de un buen de gente que está como ubicada y ojalá, pero la realidad, o al menos la que yo conozco y la que yo he vivido, no nada más aquí, sino, insisto, en Argentina, donde estuve años y años y años, yo me recibí en el 2000, como les digo, me gradué y hice algunos trabajos de locución, pero esto es como muy temporal y entonces vas, trabajan, te pagas y te regresas, ¿no? Como que se acaba. Y yo empecé en Cadena 3, que era la radio donde estuve hasta que me vine a México en el 2007. Entonces tampoco es que hubiera sido la panacea. A ver, para que no se malentiendan, no le estoy echando nada más la culpa a México. Yo creo que es un mal, como no sé, como endémico, ¿no? Como cuando hablan de las pandemias que dicen, oye, esto ya fue una enfermedad. Bueno, si yo fuera algo como de la OMS, diría que es un mal, así, como muy instalado. Tristemente, nada más que yo vivo aquí. Entonces, lo que me afecta... algo? Me hace pensar que, o sea, hay como una... No quisiera decir que somos ignorantes, pero hay como una laguna social. No, seguramente ¿no? sí, digo, y sí lo somos. Tampoco ¿no? tiene nada de malo. Pero digo, la ignorancia se quita cuando uno quiere saber. Ese es el punto. Exacto. Gracias, y entonces, creo que no todos quieren saber. ¿Cómo ayudar a rellenar esa laguna? O quitar esa ignorancia. Porque alguien diría, pero ¿cómo? ¿Cómo vas a ser periodista? ¿Cómo vas a ser locutora? ¿Puedes usar la computadora? ¿Puedes escribir? Sí, claro. ¿No? Ya en la siguiente te traigo una que hable y todo. Okay. Como todo lo que habla. No, o sea, en mi casa muchas cosas hablan. La tecnología la bocina, asistida. El teléfono, la computadora. A ver, sí es cierto, qué bueno que tocas el punto. La tecnología ahorita, y digo ahorita 2025, porque cuando yo incluso acabé la carrera, que lo digo porque, a ver, lo digo así, no porque sea yo pagada de mí misma ni nada parecido, ni quiera presumirlo, pero igual y no está mal, porque fue algo que pasó. Cuando yo acabé la carrera hace 25 años, la tecnología no nos ayudaba tanto como hoy. Ni en México, ni en Argentina, ni en ningún lugar. A lo mejor en España, como te digo, que siempre fueron un poco como de vanguardia, ¿no? Okay. Por esto como de la ONCE. Pero la realidad es que acabé la carrera súper bien, con honores. De hecho, en locución creo que fui como la mejor de mi generación. Y lo digo porque se puede y porque fue algo que disfruté enormemente hacer. O sea, no porque, miren, ay, aquí yo la mejor, o sea, lejos. Pero creo que digo, si hoy la tecnología nos ayuda, y yo acabé la carrera hace 25 años con amigas de mi mamá que hasta hoy se acuerdan de todo lo que leyeron a grabadoras en cassette para la tesis, porque leían libros y libros y libros y libros con los que yo luego tenía que resumir y hacer mis trabajos, pero digo, y la tecnología no era tan amigable como es hoy, y así como yo, mucha gente acabó la carrera igual en los 90, a principios de los 2000, y no había tanta tecnología, y sí se puede estudiar una carrera con eso. Claro, y trabajar, y de hecho tendría entonces ahora que haber mayor inclusión porque hay más tecnología. Mira, ahorita nos está comentando Cianya, que nos está viendo, dice, es que hay muy poca cultura sobre inclusión en los lugares de trabajo. Muy poca, ¿no? Escasísima, te diría. Y dice, odio las miradas de lástima, y se ríe, ¿no? Yo también. Y es una realidad a la que nos enfrentamos todos los días. Yo también las odio. Cada vez hay más y más información y gente interesada en aprender. Y están como cada vez más instaladas. Gracias por el comentario. Es como... Es muy complejo, te decía, porque también está muy delgado el hilo entre la... No sé, la lástima, la compasión, A ver, no quiero sonar... Bueno, ya. Está padre que te faciliten la llegada a un banco para pagar un servicio
un impuesto, un lo que sea, para hacer un trámite. Oiga, no, mire, pásele, es que usted tiene prioridad. Ok, muchas gracias. Gané 15 minutos de mi tiempo. Sí. Pero eso es como nivelar para arriba, qué padre, muy bien, siempre hay que ser agradecido, hay gente que no lo es. Pero digo, ¿por qué no sucede lo mismo a la hora de darte un trabajo? Porque estás pensando en lo que te falta y no en lo que tienes. Insisto, yo no busco chamba de arquitecto ni de dibujante, ¿no? Ajá. Como de periodista, de locutora, y la verdad es que a favor de los reclutadores o de la gente que publica ofertas, debo decir que hay cosas muy padres. O sea, pero de verdad muy padres, que te dije alguna vez que algunas me daban miedo porque no sé si iba a dar el ancho, no sé qué, pero otras me daban ganas como de empezar mañana. O sea, hay cosas súper interesantes en las que creo que yo andaría así como pez en el agua, ¿no? Sí. Pero pues nomás, es lo que te decía antes, si solo es de ida, si solo es aplicas y mandas currículum y no sé qué, y nadie te responde mínimo. Porque también, a ver, y lo hemos hablado tú y yo más de una vez, también te puede contactar alguien y lo que te ofrece a la que no le checa es a mí, ¿no? Porque claro, también puede pasar eso. Digo, no es que entonces buscas chamba y a lo primero que te caiga dices, órale, sí, va. No, porque a lo mejor, a ver, yo también tengo como mis aspiraciones o muchas cosas se ponen en juego, ni hablar, el sueldo, la distancia, el tráfico, los kilómetros, cómo te moverías, yo qué sé. Entonces, habría como muchas cosas a tener en cuenta, pero por lo menos que te abran el juego, ¿no? O sea, que te marquen para ver si lo que te ofrecen me acaba conviniendo o te digo, no, ¿sabes qué? Me encanta tu apertura, muchas gracias, pero igual en este momento no, pero cuando tengas otra vacante a lo mejor, ¿no? O sea, como, vaya, como cualquier gente que se pone a escoger si va a conseguir un trabajo, ¿no? sí. Entonces, está muy complicado, es como muy rudo y es más rudo de sobrellevar en la cotidiana, porque empiezas como a tambalear en las cosas que se supone que sabes hacer, ¿no? Entonces, creo que incluir es una palabrita muy de moda, pero, a ver, hay un chiste o de una especie de sátira, no sé, que de repente oigo en una radio en Argentina que dicen, bueno, sí, el lenguaje inclusivo, que está muy bien, porque si el que se identifica con eso puede ser como su bandera para hacer notar algo diferente, porque la diversidad es eso, es diversidad en muchas... en muchos aspectos, pero entonces viene alguien y te dice, bueno, oiga, a un restaurante, no sé, lenguaje inclusivo, perfecto, súper bien. Oiga, voy a traer una amiga que viene en silla de ruedas, ¿tiene rampas? No, caray. Oiga, bueno, pero al rato viene mi vecina, que es ciega, ¿le puede dar por favor su menú en braille? Es que no tenemos, mejor yo le cuento caray. Bueno, nada más son inclusivos, pero nada más un poquito, a medias, ¿no? O sea, digo, la inclusión Claro. literal es como amplia, no es Claro, nada poner más. un letrero, no discriminamos por ningún, ya ves que hay unos letreros que dicen eso en los restaurantes, y no discriminamos por ningún motivo, ¿no? Y ponen ahí una lista de diferentes cosas. Pero cuando te sientas en la mesa y no hay un menú en braille, entonces en realidad no hay inclusión. Sí, lo que me gustaría dejar claro es que no estoy minimizando una cosa en desmedro de la otra. Digo que para que la inclusión sea real, tiene que estar tanto el lenguaje inclusivo que a alguien le sirve, como la rampa para alguien que va en silla de ruedas, como alguien que te indique o no, si hay un escalón, no sé, para que alguien que va con muletas, porque pues a veces como que también, ¿no? Hay lugares que, sobre todo en esta ciudad que es como muy cerril a veces, que tú para entrar a un lugar, hasta que entras al lugar social, tienes que subir
un buen de escalera o bajar, ¿no? Porque también es como muy sótano a veces todo, ¿no? Como que está allá abajo en la, ¿no? Sí. Y entonces, y tiene que estar eso, y tiene que estar el menú en braille, porque yo, a ver, hay gente ciega que no lee braille, ok, pero yo que sí leo, pues igual y sí lo quiero. Yo he ido a un montón de lugares donde he encontrado menú en braille y es más, en algunos lugares te dicen, oye, no hay, bueno, nada más está el menú, pero los precios no están actualizados porque claro, o sea, tú no vas a estar imprimiendo un menú cada que cambias la, ¿no? Sí, pero bueno, luego averiguas que si los chilaquiles valen 150 o, ¿no? Claro, o sea, es como, digo, es como criterio, como sentido común. Y a veces creo que la inclusión necesita más sentido común que grandes fanfarrias y muchas cosas, y vamos, ¿no? Sí. Como que, sobre todo la inclusión laboral, que de verdad creo que alguna vez alguien me dijo, es que la gente se fija en la discapacidad antes que en la capacidad. Y si tú te pones a ver, ¿qué es una capacidad? Una aptitud para que tú hagas algo. Yo tengo aptitud. O sea, no te veo, pero ¿qué más me da? Claro. No me quita, ¿no? O bueno, me quitará otras cosas que eventualmente no son las que estoy buscando a la hora de aplicar en un trabajo, ¿no? Claro. Y también es cierto que hay muchos trabajos que son muy visuales o que la eficacia en el trabajo te exige de muchas herramientas visuales de lo que soy absolutamente consciente. Pero ahí te lo dejo de tarea, entra en juego otra cosa, que es como la negociación. Porque entonces yo no te sirvo para manejar un programa que te edite una foto o que te la deje muy bonita o que te la suba a una red social, pero te puedo hacer el epígrafe de tu foto, ¿no? Okay. Y entonces alguien más la sube a eso. Claro. O sea, digo, a ver, como el trabajo en equipo, digo, hay valores que son intrínsecos o deberían serlo, a las organizaciones y a las personas que a la hora de hablar de inclusión, pues deberían estar ahí como a la vuelta de la esquina. No Claro. sé si existen, yo no me los he topado mucho, la verdad. Euge, si tú tuvieras, no sé, si tú pudieras ahorita dirigirte a esta gente que está buscando, ¿no? Gente para un puesto, ¿habría algún consejo o habría un consejo general que nos darías que como para precisamente sensibilizarnos acerca de esto? Piensen que igual tienen un cargo determinado que cubrir y evalúen si las aptitudes de esa persona sirven para ese cargo. Si sí, la ceguera, en este caso que es lo que me toca a mí, sí, es una condición y no algo excluyente para decidir si te doy o no el trabajo. Algo que habíamos debatido alguna vez tú y yo era esto de si pones en el currículum que eres ciega o no, ¿no? Y entonces yo te decía que yo no lo pongo porque a mí en general como que no me gustan mucho las etiquetas. Creo que hacen más mal que bien en todos los sentidos, ¿no? Sí. Pero amén de eso, que no me gusten las etiquetas no quiere decir que yo niegue lo que vivo, ¿no? Entonces, punto número 1, yo no lo pongo en el currículum porque no me parece que sume, a menos que yo esté buscando, literal, trabajar en una institución para personas con discapacidad visual y a lo mejor eso acabe siendo, si tú haces tu propio FODA, acabe siendo como una fortaleza para mí, ¿no? Claro. Pero yo no estoy buscando eso, la verdad. Por Sí. si a alguien se le ocurre. Pero no estoy buscando eso, no es a lo que aspiro. No lo minimizo, simplemente no lo busco. Entonces, yo no lo pongo, pero si tú ves mi currículum,
dice a dónde estudié de niña, en el Instituto Helen Keller en Argentina, bueno, en Córdoba, donde yo vivía. Dice que uso computadora con lectores de pantalla, dice que hice un programa sobre, un curso de informática sobre manejo de software para personas con discapacidad visual. Eso, a menos que seas como muy inquieto y muy atractivo, o sea, si no eres ciego, como para qué lo harías, ¿no? Claro. O sea, como que a menos que fueras muy inquieto y muy... eso, como... Sí. Entonces, digo, a ver, si tú lees como entre líneas mi currículum, a lo mejor sí te das cuenta que soy ciega, pero, insisto, como, ¿qué más da, no? ¿O qué más daría? Debería preguntar. A lo mejor sí da. Claro. Es que, ¿sabes qué me hace pensar? Hasta que es como, ¿por qué pondría yo en el currículum que soy alto? O, justo, ¿no? justo. ¿Por qué pondría eso si no es, que, relevante? A menos que esté buscando a alguien que pueda bajar algo de algo alto, ¿no? Ajá, como entonces, de... mido eso órale, porque sí alcanzo para es que muevo libreros, entonces necesito tener una fuerza especial para... O sea, claro. Yo soy, no sé, tú eres flaco, entonces yo soy flaca y como, ¿por qué pondría que... O yo qué sé, o estas cosas que de repente te dicen en el seguro, para habilitarte o no algo, ¿no? Ajá. Tienes enfermedades preexistentes. Y yo así como, lo que se ve no se juzga. Pues nomás lo que se ve, pero no traigo más. Pero digo, ¿para qué lo pondrías? ¿No? Claro. Entonces es como, digo, yo no lo pongo, no lo niego porque lo vivo, no quiero dedicarme a eso porque creo que me gusta mucho más dedicarme a lo que estudié, y yo no estudié cosas vinculadas a la discapacidad visual ni a la discapacidad en general, simplemente porque no lo elijo, no porque tenga como ninguna cuestión. Mi esposo tiene discapacidad visual también, y él sí da clases de, por ejemplo, de tecnología para personas con ceguera. Genial, súper bien. Yo no lo elijo, a mí no. Yo amo la radio, amo la tele, me encanta escribir, creo que lo hago bien, tantas cosas. Es que igual la comunicación tiene eso, es tan amplia y tan diversa, que de tan amplia y tan diversa luego es como anclajes, difícil hacer anclajes, ¿no? O sea, si tú me dices tú de qué quisieras trabajar, de todo eso que te acabo de decir. Sí, ¿no? Sí, o sea, es como incorporar, no sé, ¿qué es lo que más te gusta de la psicología? Bueno, a lo mejor sea más fácil de definir, pero yo qué sé, o sea, hay como muchas cosas, y para ninguna de esas cosas te prometo que se necesita, que es indispensable ver o no ver. Sí, ¿vale? sí, ¿no? sí, claro. O sea, entonces, bueno, si tratamos de hacerlo. Alguna vez dijimos, bueno, es que no sé si quiero que sea un video educativo cuando hablábamos de hacer este video. ¡Qué miedo! ¿No? Pero al final creo que sí sería muy importante escuchar, o sea, que escuchemos así casi con manzanitas ¿con qué te has enfrentado de prejuicios con respecto a no ver y de que creen que puedes o no puedes por el hecho de no ver? ¿Te puedo dejar una perlita? Dime. Es que dijiste ahora lo de los prejuicios y me acordé. Ajá. Tuve un amigo, era un hombre ciego, mucho más grande que yo en Argentina, sí. Que lamentablemente ya murió, que era como si uno tuviera que decir un modelo a seguir, claramente yo creo que él hubiera sido el mío. Okay. Era como absolutamente capaz de caminar en la calle sin bastón, y yo así como de, estás mal de tus facultades, o sea, tienes el bastón y caminas, porque me la conozco toda de arriba para abajo, y Buenos Aires, que no digas que es una ciudad así como, bueno, es como México en versión, ¿no? Sí, o sea, sí. Tráfico, gente. Y chiquita no es. No es chiquita, no es. No, o sea, y entonces caminaba, y yo así de, pero usa el bastón, y lo traía como en la bolsa del saco, y yo, qué miedo. Me dice, ¿qué? ¿Te da miedo? No, y era muy raro porque paradójicamente yo caminando con él, yo sí con bastón, porque no era tan audaz, al menos en esa época, me sentía como súper segura, ¿no? Yo sabía que no nos iba a pasar nada, de hecho nunca nos pasó nada. Bueno, no era ese el comentario que quería hacer. Él entre muchas otras cosas que me enseñó, me dijo alguna vez que la ceguera, a ver, lo quiero decir bien, no me quiero equivocar, que la ceguera era
la discapacidad más fácil de llevar para el que la padece, porque eso sí lo quiero dejar claro. Tener una discapacidad visual, o al menos para mí, tener una discapacidad no es motivo de festejo. Por eso digo que la padezco. Porque, a ver, no la padezco en la vida cotidiana, pero cuando alguien tiene algo que no esperaba o que no escogió, que no, lo padece, ¿no? Entonces, para quien padece la discapacidad visual, me decía mi amigo, mira, también se llamaba Francisco, nada más que le decían gringo. Okay. Y me decía, es la más fácil de sobrellevar personalmente, pero es la más difícil y compleja de abordar socialmente. Y yo dije, estás en chino, ¿por qué? O sea, yo nunca hubiera pensado, pero luego con los años y pensándolo mucho, creo que tiene mucha razón porque, creo que la gente sabe más qué hacer con alguien que tiene discapacidad visual, discapacidad motriz, o discapacidad intelectual, o que usa, no sé, o que usa muletas, o que alguien que es ciego, que tiene discapacidad visual. Porque, alguien va en silla de ruedas, ¿qué necesita? Independientemente de que esté o no esté, una rampa, ¿no? Sí. Sea o para subir a un autobús, o para bajarte, o para estar en un restaurante, o para... Alguien que tiene discapacidad auditiva, alguien sordo que necesita eventualmente un audífono, o la lengua de señas, ¿no? Que está cañón porque también hay sordos ciegos, entonces ahí te quiero ver porque claro. ¿Cómo le haces con la, no? Pero de eso no voy a hablar porque desconozco. Pero entonces, el que tiene discapacidad visual, que anda nada más con un bastón en la mano, pero solo eso... No ve, o sea, llegas a un lugar, llego a un restaurante una vez a comer, y entonces me dice, sí, pásele, sí, tenemos aquí una mesa, no sé qué, pero es que fíjese que el baño está arriba, y yo así de, ¿y cuál es el problema? Claro. O sea, así de, pues subo. Me dice dónde están las escaleras, sí. Me subo. Y claro. Ya, ¿no? O sea, como que meten el dulce, el chile y el mole en el mismo taco y entonces a veces no te queda muy rico, ¿no? Como dulce, chile, mole. Entonces digo, sí es cierto, bueno, o al menos yo lo creo, que la discapacidad visual es una de las más amigables, esa es la palabra que quería encontrar y no sabía. Okay. Amigables de sobrellevar y de convivir personalmente, sin que sea una celebración, insisto, porque luego caemos en esto de 3 de diciembre, Día Internacional de las Personas con Discapacidad, te mandan un WhatsApp y te dicen ¡felicidades! ¿Felicidades? No es mi cumpleaños, no es mi aniversario, no es mi... Claro, ¿no? Claro. Entonces dice, sí es una de las más fáciles como ahí hay uno de los tips que podemos dar hoy. Perdón. Pero, no felicites. El día de la discapacidad no es para digo, felicitar. yo entiendo como la buena intención, pero a ver, o si quieres lo pongo así, a mí no me feliciten, a mí okay. no me gusta, prefiero que me feliciten de Navidad, de Año Nuevo, de mi aniversario de casada, de mi aniversario de vivir en México y así, que es como wow, o sea, pero así, ¿no? Como sí. Felicidades por... Y entonces sí es la más difícil como de abordar. O sea, socialmente, como, ¿qué haces con un ciego? O qué, no sé qué haces con un ciego, porque eso es ponerle al otro a lo mejor una ¿no? Como un saco que no. Sí. Pero, ¿qué puede hacer un ciego? ¿Qué puede hacer un ciego, Euge? Un buen de cosas, todo. Puede menos ver, de ahí en fuera, menos manejar un coche. Claro. Puedes, no sé, va a hacerte cargo de tu casa, tener un matrimonio, tener hijos, si lo escoges, si te pasa, tener, no sé, trabajar de lo que quieras o de lo que te preparó, de lo que te preparaste, en tanto y en cuanto la vista no sea algo excluyente para ese trabajo. Ahí sí te aplaudo que no me busques porque no te voy a servir. Como decía claro. Antes de la fotito, ¿no? No te puedo no te puedo tomar la foto, pero sí podemos negociar que haga tu epígrafe para tu foto en las redes o que titule la nota en la que
a ver, yo entiendo que periodísticamente, yo lo estudié, una imagen habla más que 1000 palabras, eso que se decía hace mucho tiempo, y entiendo que una nota solo puede ser una foto, pero aun cuando una nota solo sea una imagen, necesitas un título que la avale, ¿no? O que le dé fuerza, eso sí lo puedo hacer, aunque no sea tomar la foto. Okay. Y un buen de cosas, y así podíamos seguir hasta mañana. Bueno, lo que dijiste es que puedes hacer todo menos ver, y las cosas que tienen que ver con ver, como manejar. Exacto. ¿No? Y ya. Pues yo creo, o dibujar, o X, si alguien fue... No sé, yo tenía una amiga que tomó un curso de fotografía para ciegos. En algún momento le dije, ay, ¿te gustó? Pues sí, es tu padre. Yo no lo haría porque como que no me resulta atractivo, pero hasta eso se puede hacer, ¿no? O sea, digo, si le buscas, yo hice locución como dije, locución es mi segunda carrera, o primera, o como sea, de las dos que hice, y una de las carreras, de las materias de la currícula era doblaje y sonorización de películas. Y digo, a ver, yo entiendo que no me voy a dedicar al doblaje porque es muy complejo, sí tienes que ver, pero sí encontré con el que era mi profesor, que después fue mi amigo y con el que tuve el honor de trabajar y de conducir cosas muchos años después de acabar la carrera, festivales y bla bla, sí encontramos en su momento una técnica en la que hice el doblaje de una canción. Era una técnica que nos inventamos de cronometrar era muy auditiva, ¿no? Pero de cronometrar el tiempo de la canción para que cuando terminara exactamente la canción yo terminara de hacer como la mímica del, ¿no? Ajá, y claro. Quedó súper bien. Pero, y yo entendí que no era eso a lo que me quería dedicar. Lo que sí quería en ese momento, y se logró gracias al criterio y a la buena voluntad de esta persona, fue pasar la materia como cualquier persona que la estaba haciendo conmigo en el salón, ¿no? Y claro. Se logró, estuvo padre. Ok. Bueno, para cerrar, ¿te gustaría mandar un mensaje? ¿Te gustaría compartir algo? ¿Algo que me haya faltado preguntar que sea importante? No lo sé. Seguro le vas a dar al botoncito de apagar y te voy a decir, ay, no dije esto, pero porque siempre me pasa. Pero creo que lo más importante es que, mira, los derechos que ahorita están tan ensalzados y tan enaltecidos y que me parece muy bien, los derechos también tienen obligaciones, ¿no? Y esto de reclamar derechos está muy bien, también tenemos obligaciones, pero para poder ejercerlos te tienen que dar la oportunidad para, ¿no? Y yo creo que trabajar es un derecho, ganar dinero es un derecho, porque también el altruismo y la filantropía, el altruismo que también lo hice algunos años, puede ser una elección, ¿no? Porque también está otra cosa de, no, bueno, tienes un trabajo, pero como tienes discapacidad, bueno, pues empiezas primero, no te pagan, pero pues a ver si, oye, no, o sea, a ver, trabajo, me pagas, si te sirve, sigo trabajando y me sigues pagando, y si no me dices, bye, fue un gusto conocerte, punto, sí, ¿no? Sí. Entonces esta cosa de que creo que trabajar es un derecho, es lo que me gustaría mucho. No soy buena en todo, pero sí soy buena para muchas cosas, para las que me preparé. Nada más que eso, para ejercer los derechos creo que primero te tienen que abrir una puerta, y hoy tristemente creo que hay muchas puertas más cerradas que abiertas, en este tema por lo menos. Claro, de hecho la ley en México dice que no se debe de discriminar, pero una cosa es que lo diga y otra cosa es que se aplique. Y si no se aplica, entonces nos está dando la oportunidad. Pues hablando de oportunidad, gracias por porque la verdad es que yo de esto hacía mucho que tenía muchas ganas de hacerlo, así que pues eso, estuvo muy padre. Muchas gracias a ti, me encanta. Deberíamos hacer más de muchos otros temas. Cuando quieras. ¿No? Capaz que pronto hacemos otro.
Órale. Y muchas gracias por aceptar. Y también espero que sea una semillita, ¿no? Que se meta ahí porque te Ojalá. gusta Mira, la y nos locución, vamos te gusta estar, pues Y capaz. nos vamos para arriba. Exacto, Ya. que ya tengas también tu TikTok tú y Yes. hables de los temas que te importan, ¿no? Y que sea como una ventana para comunicar, que te gusta comunicar al final. Creo que es eso, ¿no? La vida es como... Yo creo que si la gente se comunicara más en todos los sentidos, nos iría mejor como seres humanos y como sociedad también. Bueno, me parece muy buena frase para terminar. Muchas gracias. A ti.